Pastores, a mí se me ha delegado esta conferencia número 6 en el día de hoy, viene a ser la última. Y yo quiero compartir un tema dentro de todo el lema que tenemos de un mismo sentir. Y voy a estar hablando bajo el tema unidos en una misma mente. Si usted puede conmigo repetir esa palabra junto conmigo, unidos en una misma mente. Si usted se da cuenta, hemos estado entre pastores hablando de la misma mente, el mismo sentir, la misma unión de casa de oración. Y cabe enfatizar de que no estamos promocionando casa de oración, no estamos elevando casa de oración, no estamos diciendo que la única, ¿verdad?, organización cristiana en este caso es casa de oración, no es la mejor. Pero me doy cuenta que hemos decidido de manera voluntaria, los pastores Toño, Chuy, Pastor Chava Pardo, Pastor Memo, ¿verdad?, Pastor Armando, los pastores, no nos tocaron la puerta y nos invitaron o nos forzaron a venir a casa de oración. ¿Están de acuerdo, pastores? ¿Sí están de acuerdo o no? Muy bien. Bueno, eso significa que de manera voluntaria vimos las enseñanzas de casa de oración, comenzamos a poner en la balanza y a comparar dónde estábamos y las enseñanzas, en este caso el pastor Chuy Olivares, los demás pastores, y pudimos ver que casa de oración se acerca a la palabra de Dios lo más posible, trata de permanecer en la palabra. Repito, no somos los únicos, hay muchas iglesias en el mundo, muchísimas, y van a haber más, pero hemos decidido de estar en casa de oración. Hace unos días estábamos en, creo que se llaman los malls o los outlets premium, no sé, y de repente entra una persona a la tienda de Banana Republic y comienza a preguntar por Coach, ¿verdad? Y la muchacha que está ahí le dice, no, aquí no, Coach, aquí Banana Republic. Si usted dobla ahí a una izquierda, ahí se va a encontrar con la tienda de Coach. Bueno, fíjense que ahí Banana Republic, ¿verdad?, no cambió su sistema, ¿verdad? Y le dijo, bueno, dice Coach la cartera, dice Banana, ¿verdad?, Republic, pero bueno, escríbele ahí Coach con un marcador. Pero se da cuenta que tampoco dijo Coach no sirve, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo que otras iglesias no están en la verdad, hay muchas. Pero hemos decidido estar en una iglesia, en una congregación, y ser pastoreados, en este caso como pastor principal, Chuy Olivares. Y yo creo que todos sabemos que se enseña la sana doctrina, la enseñanza. O sea, todavía no he visto pastores que estén desanimados porque el pastor Chuy, Toño, Chava están enseñando cosas raras. O sea, no lo he escuchado todavía, ¿verdad? Bueno, hablando de todo esto, quiero leer un texto que nos va a servir de mucho, Juan 7, versículo 16. Quiero leer la versión Palabra de Dios para Todos. Juan 7, 16. Vamos a leer de este capítulo nada más 2 versículos. El versículo 16, o vamos a leer hasta el 17, perdón. Juan 7, 16 y hasta el 18. No sé si van a poner en la pantalla, pero voy a leer yo la versión Palabra de Dios para Todos. Quiero que usted, pastor, yo sé que leemos la Biblia, somos pastores, somos maestros de la Biblia, pero vamos a leer mirando las palabras de este texto, ¿verdad? Y ver lo que dice. Aquí está hablando Jesús y vamos a extraer de allí un principio, ¿verdad? Dice, Jesús les respondió. Fíjense lo que dice, Jesús es el que está hablando. Dice Jesús, lo que yo enseño, dice esta versión, no es mío. Ahora, eso tiene una explicación. Dice, sino de Dios que me envió. Dice, si alguien quiere hacer lo que Dios quiere, la Reina Valera dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, sabrá que mi enseñanza viene de Dios. Ahora, yo quiero que usted note ahí, pastor, hay un principio, diría yo escondido, pero no está escondido. Nada más que ahí dice, si queremos tener discernimiento de la sana doctrina, de la verdad de Dios, lo primero que tenemos o debemos tener es un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos pastores quieren hacer la voluntad de Dios? Bueno, todos, por eso estamos aquí. Pero quiero retomar lo que leí. Dice, si alguien quiere hacer lo que Dios quiere, su voluntad, sabrá si mi enseñanza viene de Dios, y luego dice, sabrá que esa enseñanza no es mía, como en el caso del pastor Chuy decía, pues la enseñanza que yo traigo no es de Chuy, es de la palabra.
Pero luego dice, el que enseña sus propias ideas está buscando honor para sí mismo. Me gusta mucho como lo dice esta versión. Repito, el que enseña sus propias ideas está buscando su propio honor. Dice luego, en cambio, el que busca honrar al que lo envió, aquí podemos decir, el Señor nos llamó, nos envió como pastores. Dice, este es honesto. Y termina, no hay nada deshonesto en él. Fíjense, hemos estado hablando del deseo de un pastor. Yo pregunto, ¿qué es lo que tú, pastor, más quiere para tu congregación? Bueno, si hacemos una encuesta de esa pregunta que acabo de hacer, ¿qué es lo que más quiere para tu congregación? Me imagino que coincidiríamos con la palabra crecimiento. ¿Cuántos quieren crecimiento en su iglesia? ¿Nada más 2? ¿Nada más 8? ¿Cuántos quieren crecimiento en su iglesia? Bueno, todos como pastores quisiéramos ver nuestras congregaciones crecer. Es un deseo bueno. O sea, no estamos diciendo que es malo, es bueno el deseo de que la iglesia crezca. Queremos crecimiento tanto en número, pero sobre todo espiritual. Es bueno, pastores, desear y ver nuestras iglesias crecer. Sin embargo, quiero poner este sin embargo bien grande, no nos llamó el Señor a nosotros a acrecentar la iglesia. Ahora, hay que separar esas dos. Es bueno querer crecimiento, debemos de anhelarlo, es un buen deseo, pero no nos llamó el Señor para acrecentar la iglesia. ¿Sí entiende lo que digo? Bueno, Dios, repito, no nos ha llamado a crecer la iglesia. El crecimiento de la iglesia, pastores, escuchen bien, es el resultado de muchos factores que trabajan en conjunto. O sea, cuando ya, en el caso de los pastores que tienen mucho más tiempo que nosotros, si tú, pastor, interrogas a Toño Ortiz, a Chava Pardo, al pastor Chuyo Olivares, y te sientas y le preguntas todo el trayecto de lo que es casa de oración, es una suma de muchas cosas. O sea, y la casa de oración, como decía el pastor John Salcido, es inmensa, claro, pero no creció de la noche a la mañana. Tampoco fue una pastilla, ¿verdad? O un método, no, pastores. El pastor Chuyo Olivares nos decía que no es una fórmula, no hay métodos, incluso yo voy más allá. Ningún pastor tiene la capacidad de acrecentar una iglesia. Ningún pastor. Aunque usted vea libros y métodos y cursos y no sé qué, de gente, ¿verdad?, prometiendo cómo crecer la iglesia. Bueno, por esa promoción o propaganda es que han surgido muchas sectas y luego venden libros y tantos pasos para crecer la iglesia y no, pastores, no. El hecho de que veamos algunas iglesias numerosas, esto no significa que la iglesia en verdad es un crecimiento o tiene un crecimiento sano. O sea, cantidad de gente no equivale a crecimiento sano siempre. Si así fuera el Yankee Stadium, cuando estuviera lleno de gente, entonces es una iglesia próspera. Porque hay mucha gente en un estadio de fútbol o de béisbol. No, una iglesia grande con mucha gente no necesariamente es símbolo o señal de que la iglesia es un crecimiento o que tenga un crecimiento sano y espiritual. El crecimiento, pastores, de la iglesia, esto es importante lo que voy a decir, el crecimiento de la iglesia es un acto divino y espiritual. ¿Es un acto qué? Divino y espiritual. Yo quiero que usted se tome un momento y piense en esto. El crecimiento sano que Dios aprueba en una iglesia es un acto divino y es espiritual. Significa que si el pastor no hace lo que Dios dice, no va a haber un crecimiento divino y espiritual en su iglesia. Puede que haya mucha gente, pero en sí todos sabemos que el Señor al final de los días va a separar las ovejas de las cabras. Y a lo mejor en una iglesia de 10,000 van a quedar 5 salvos, no sé. Piense usted en el arca de Noé, en el tiempo de Lot, ¿cuántos se salvaron? Entonces, los pastores no debemos estar tan empecinados en ver números. Miren, con el tiempo, y yo comparándome con los pastores soy un niño, ¿verdad? En comparación de tiempo, pero en el poquito tiempo que tengo, los 10 años pastoreando Casa Oración, he podido aprender. Trato de observar, ver otros pastores y veo muchas cosas. Una de ellas es que llega la gente a la iglesia y los hermanos servidores me dicen, pastor, está llegando mucha gente. Bueno, ya eso años atrás, ya luego les enseño, pero
Antes así se emocionaban. Y yo les decía, mira, yo me pongo contento cuando llegan familias a la iglesia. Me alegra, gloria al Señor. Pero dale tiempo a ver si se van a quedar, número uno. Número dos, si se quedan, hay que discipularlos y a ver hasta dónde llegan. Porque la iglesia, ¿verdad? Es como que la gente va pasando, dura unos meses, se va, luego otra familia, y hay iglesias que no retienen ovejas, y parece como un peaje o un puente nada más. Bueno, el apóstol Pablo se encuentra con un problema de competencia en la iglesia de los Corintios, ahí en los Corintios, o en Corinto mejor dicho. Y esta competencia, yo quiero hacer una pregunta, y usted como pastor a lo mejor tiene alguna idea, pero ¿de dónde nace, de dónde viene la competencia? ¿De dónde nace la competencia? Bueno, el deseo de competir, sabemos que si vamos a la palabra nos va a enseñar que es un fruto del pecado. La competencia es un fruto directamente del corazón de Satanás. Y debo decirlo así para que nos dé temor de no ponernos a competir entre iglesias. Porque luego surge, y fue lo que pasó en Corintios. Hay pastores que en vez de alegrarse por el crecimiento de otras iglesias, se llenan de celos, se comparan, se meten en el YouTube y ven los seguidores y números y dicen, no, yo no tengo tantos seguidores y quiere crecer así como esa iglesia. Pero no, pastores, ese no es el prototipo que vamos a mirar. El prototipo de lo que es hacer iglesia está en la palabra, no en el YouTube. Miren, la competencia, como decía, es un pecado directamente nacido en el corazón de Satanás. No debe haber competencia entre nosotros. Todo lo contrario. Yo recuerdo que cuando llegué a Casa de Oración en el 2015, fue la primera vez que visité y fui a la conferencia de pastores. Yo recuerdo que llegué con mucha necesidad. Tenía mucha hambre de Dios. No conocía a nadie, no conocía mucho de pastorear, no conocía... Están diciendo que subo el micrófono más cerca. Ahí está bien. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí está bien? Ok. Yo soy bien natural, así que no sé disimular y me detengo un minuto y corrijo, Muy bien. Y yo recuerdo que llegué a Casa de Oración ahí en Guadalajara y fui mesa por mesa a saludar a los pastores. Mesa por mesa. Y yo le decía, mira, soy Fleming Tejada, encargado del grupo La Misión en Nueva York. Y yo recuerdo que aquí hay muchos de ustedes que yo me les acerqué y los saludé y me introduje, ¿verdad?, como el encargado del grupo. No era pastor todavía. Bueno, me acuerdo de eso porque me bendijo mucho el conocer a muchos pastores. Y le hice preguntas y le dije, ¿cómo haces esto? ¿Y cómo le hago aquí el bautizo y la consejería? Me bendijo mucho. De eso hace 10 años ya. De eso hace 10 años que comenzamos Casa de Oración, pero recuerdo que al año siguiente de iniciar fue cuando fui a Guadalajara. Una de las cosas que nosotros como pastores debemos de identificar es nuestras capacidades y nuestras incapacidades. Las capacidades de un pastor, entiéndase dones, talentos, todo eso, vienen de Dios para que la usemos como herramienta en la iglesia local donde Dios nos estableció. Pero las incapacidades que tenemos hay que identificarlas para luego pedir ayuda, mirar los pastores, compañeros, hermanos que sí tienen esa capacidad y hacerle preguntar, mira, no sé hacer esto. Yo cada vez que visito una congregación me le acerco al pastor y comienzo a preguntar y esto y aquello y me voy lleno a Nueva York con mucha información y hago cambios, corrijo, agrego y es de bendición. Las iglesias, yo me imagino que usted viene aquí a Houston, Casa de Oración Houston y aprende, ve los servidores y nos vamos con un depósito, ¿no? Pero si hay competencia, si hay envidia, si hay celos, ¿a quién le vamos a preguntar? Si estoy celando al pastor que va más allá que yo, si tiene más congregantes, ¿cómo voy a preguntarle de algo? Porque luego, es que va a descubrir que soy un ignorante en esta área. Todos ignoramos muchas áreas, pastores, ¿sí o no? Yo soy ignorante de una lista de cosas que usted no se imagina. Bueno, Filipenses 2, acompáñenme a este capítulo, Filipenses 2, verso 1. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo acerca del peligro de la competencia. El apóstol Pablo tenía un corazón parecido al de Cristo. El corazón del apóstol Pablo, se alegraba cuando veía crecimiento en la iglesia.
Pablo se llenaba de regocijo cuando veía madurez en los cristianos. Pablo se alegraba cuando veía que la gente se arrepentía. Era la alegría de Pablo en su corazón, es lo que debemos imitar. Hay veces que yo uso una frase cuando alguien se convierte a Cristo en la iglesia donde pastoreamos, o cuando alguien se arrepiente, o cuando hay edificación o restauración, yo digo, ese es mi cheque, ese es mi pago. O sea, me da una alegría cuando veo que el Señor cambia gente. ¿No se alegra usted, pastor, cuando ve cambios en su iglesia? Bueno, ese debe ser el corazón de un pastor. Dice Pablo en Filipenses 2, verso 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, dice Pablo, si alguna comunión del Espíritu. Aquí está hablando Pablo de un solo sentir, de un solo amor, una alegría. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo. Es decir, cuando damos un reporte a nuestros pastores de que la iglesia va bien, ahí se completa el gozo en el corazón de los pastores, ¿sí o no? Porque lo que queremos oír es que las iglesias le está yendo bien. Eso es lo que queremos. Pablo dice, completad mi gozo. El gozo aquí de Pablo es del crecimiento espiritual de los cristianos en las iglesias que él plantó. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, aquí viene la amonestación, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Luego dice, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, si yo me creo superior a ti, si yo me creo mejor que tú, sería pecado, ¿verdad? Si yo me creo. Pero si yo te veo a ti, pastor, hermano, como superior a mí, es un acto de humildad. Es diferente. O sea, yo no me puedo sobreimponer, sino más bien me puedo humillar. Es lo que Pablo dice. Mira a los demás como más importante. No es que no seamos importantes, pero servimos. Cuando alguien sirve, tiene que ponerse en el lugar de siervo. No de jefe, no de mandón, sino de siervo. Y Pablo dice, tomen esta actitud. Y luego dice, mirando a los demás como superiores a ti mismo, mirando cada uno no solamente por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, aquí es donde entre pastores quizás vemos necesidades, quizás vemos que podemos dar un consejo, quizás vemos que podemos aportar. A veces hay iglesias que crecen y de repente, no sé, les sobra una bocina o algo, y hay otras iglesias. ¿Qué hacemos? Mira, mándasela a la iglesia que comenzó, ¿verdad?, hace una semana. Y así es como completamos el gozo del Señor en su corazón, ¿no? El apóstol Pablo le dice a los corintios, es el texto lema que voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 1:10, dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Dice que no haya división en la iglesia, dice por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Bueno, ¿qué es lo que conlleva a que no tengamos un mismo sentir como pastores? ¿Qué es lo que produce eso? ¿No sería la competencia? ¿No serán los celos? ¿No será la envidia? Bueno, posiblemente. Algunos pastores que Pablo confronta aquí tenían pastores preferidos, es lo que el pastor Memo Gómez compartía. Tanto Pablo como Pedro, Apolos y sobre todo Jesús, fíjense, eran todos excelentes predicadores. Lo que pasa es que se estaban compitiendo en la manera que predicaba Pablo, en la manera que Apolos tenía fuego para enseñar, y se estaban enfocando más en dones, talentos, técnicas y cosas que no es lo que vamos a imitar, porque cada pastor es diferente. Cada pastor enseña diferente. No enseña diferente mensaje, enseña de manera diferente. ¿Sí están entendiendo? Entonces, estaban compitiendo porque dicen, es que como tal pastor predica así, la gente lo sigue. Y tienen más seguidores en el YouTube, voy a imitar, así como cuando el pastor hace, lo voy a hacer también. No, pastores, cada pastor tiene su manera particular de enseñar. Y Dios te llamó a una iglesia en particular, con un propósito particular, pero la misma palabra. Y Dios te va a usar en tu iglesia, no en la de otros, en tu iglesia. Bueno, Pablo
en el capítulo 11, versículo 1, es un texto que han estado repitiendo, le dice a los de Corintios: sed imitadores de mí. Escuche cómo dice el texto, está bien corto. Sed imitadores de mí, imítenme a mí, dice, así como yo imito a Cristo. Es decir, dice la palabra que Pablo, él mismo dice que él era tosco en palabras, ¿verdad? Bueno, Pablo nos dice, como yo soy tosco en palabra, imítame en ser tosco al hablar. ¿Verdad que no dice eso? No, Pablo dice, imítenme en la manera que yo imito a Cristo. Y aquí está hablando ya de carácter, no de talento, no de dones, no de destreza. Está hablando de frutos, de carácter. No imitemos, pastores, el carisma de los pastores o el talento de cómo predican. Imitemos de nuestros pastores lo que se parece a Cristo. Por eso es que cuando hablamos de que seamos de un mismo sentir como casa de oración, lo que estamos hablando es que imitemos como por 41 años los pastores, comenzando principalmente por nuestro pastor Chuy Olivares, ha permanecido en la palabra y se ve el fruto. Eso es lo que estamos diciendo, no estamos vendiendo un producto, estamos, por así decirlo, promocionando la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo sería la iglesia de un pastor celoso, envidioso, un pastor que compite con otros pastores? ¿Cómo sería la iglesia de ese pastor? Bueno, vamos a leer 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 1, para que vean cómo andaba el corazón de los corintios. 1 Corintios 3, verso 1. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Bueno, se entiende que hay pastores que cuando están comenzando, yo recuerdo cuando yo comencé, muchas inmadureces, muchos errores, ¿verdad? Pero mi corazón estaba correcto. Yo cometí errores, pero digo, con buena intención. O sea, quería agradar a Dios, pero era nuevo. Entonces, cuando yo hablaba con los pastores, me corregían, consejería con Chava, el matrimonio, las finanzas. Yo comencé desordenado. Estaba en desorden porque no tenía un pastor que me enseñara, no tenía ejemplos que podía mirar y seguir. Yo aprendí a abrirle la puerta del carro a mi esposa mirando a los pastores, ¿verdad? Como los pastores tratan a sus esposas, y aprendí, pero no llegué a casa de oración así. Fui discipulado tanto por la palabra, pero también por los hechos. Y yo miraba y yo imitaba todo lo que los pastores hacían que se parece a la palabra. No imito comer tortas ahogadas porque el picante no puedo, no. No imito que Chuy tiene su equipo favorito, no imito que Chava le encanta su ejercicio. Eso es personal, eso son preferencias. Imito lo que ellos hacen que se parece a la palabra. Bueno, ahora nosotros como pastores jóvenes tenemos esa encomienda de seguir pasando la estafeta, de seguir preparando hombres, como dice Pablo a Timoteo, prepara a hombres idóneos, que sean sanos en la fe, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, yo tuve que dar una limpieza de muchas cosas, yo andaba mal. Y me acuerdo que una vez, no sé si fue a Chava, a Chuy, a Toño, no me acuerdo, dije: pastores, ¿puedo esperar un momento antes de entrar al ministerio porque tengo un poco de desorden con finanzas y esto? Y me dijeron: no, entra, pero corrige y ordénate. Me ayudó mucho el consejo porque cuando entré tenía la carga del ministerio y eso me agilizó para ponerme en el orden. Y a los pocos años ya estábamos sin deudas, mi esposa y yo creciendo como matrimonio, o sea, todo se fue desarrollando y todavía nos falta, pero podemos decir que hasta aquí nos ha bendecido el Señor. Bueno, aquí Pablo dice: no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Aquí es un caso diferente. Aquí no es que eran nuevos, es que ya con mucho tiempo todavía había que decirle lo mismo y lo mismo y lo mismo, y conferencia y desafío 2019 y desafío 2020 y desafío 2021 y lo mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice: les tuve que hablar como a carnales y como a niños. Os di a beber leche y no vianda. Dice: porque aún no erais capaces, ni todavía lo son. Porque aún sois carnales, le dice. Dice: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice: yo soy de Apolos. No, dice Pablo: ¿no sois carnales? ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolos?
Bueno, no está minimizando el valor humano de ellos, pero en sentido del crecimiento no somos nada. Dios es quien da el crecimiento, lo va a decir el texto. Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Al Señor a algunos le va a dar mucho, a otro más o menos, a otro poco, no sé. Algunos tendrán don para cantar, otros no. Yo no sé tocar más que la puerta. Bueno, ya pusieron timbre ya. Ya ni la puerta sé tocar. Bueno, no tengo ese don. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a comenzar a envidiar a David o a, no sé, a Julio Márquez? No me llamó el Señor a tocar en la música, en la alabanza. Y me conformo y disfruto la alabanza. Amén. Bueno, aquí vemos lo que le dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores. Y cada uno porque ha recibido, cada uno, esa palabra es importante, cada uno ha recibido algo en particular, diferente, no para competir, sino para complementar. ¿Sí entienden la diferencia? Lo que tú tienes que yo no tengo es complemento del cuerpo, no competencia, no eres más, no eres menos, es complemento. Fíjense lo que dice luego. Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que Dios le concedió a cada uno. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da, ¿qué? El crecimiento. Pastores, piensen por un momento, nada más por lógica humana. Si yo como pastor no hago lo que Dios me manda, y Dios da el crecimiento, siendo Dios omnisciente, ¿usted cree que en mi iglesia va a haber crecimiento si no hago lo que dice su palabra? Gálatas dice, Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado Dios. Si yo no pago el precio de estudiar, levantarme temprano, ser diligente, orar, atender las ovejas, Dios está mirándonos, pastores. Él está viendo si te levantas tarde, si te acuestas tarde, si eres negligente, si no estudias. Dios lo ve. Dios ve lo que estás haciendo. Y si, como dije, si el crecimiento es un acto divino y espiritual, a lo mejor no lo sé, esa es la respuesta por qué no crece tu iglesia. No diciendo que todas van a ser megas iglesias, pero estamos hablando de crecimiento espiritual, el cual luego trae números, porque como decía el pastor Chuy, un crecimiento espiritual sano trae otros, evangeliza. No hay que ser evangelista para evangelizar, ¿sí sabían eso? El crecimiento de la iglesia del Señor lo trae Dios, lo trae el mismo Señor. Siempre debemos entender que el crecimiento, escuche bien, el crecimiento es un fruto. ¿El crecimiento qué es, pastores? Es un fruto, es un resultado de un trabajo arduo, diligente y dedicado de los pastores. Permítame nada más voy a leer unos textos de corridito, así rápido, nada más para que vean una palabra en común, que en griego es la palabra protistemis, así se dice en griego, no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a leer bien rapidito. Lucas 12:25 dice, ¿quién de vosotros podrá por afanarse, dice, con afanarse, añadir, dice, a su estatura un codo? Ahora escuche lo que dicen el texto. Si usamos ese texto en principio para la iglesia, ¿qué pastor podrá por mucho afanarse hacer crecer la iglesia? Esa es la idea. Lucas 12:29 al 31. Vosotros, subraya la palabra añadir, ¿ok? Esa es la palabra que vamos a estar viendo, añadir. Lucas 12:29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Luego dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Ahí está la palabra protistemis otra vez, añadidura en este caso. Hechos 2:41, sigo leyendo, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina, es importante eso, de los apóstoles, en la comunión. ¿Sabía usted, pastor, que reunirnos para comer juntos no es lo mismo que comunión? Bueno, ese es otro tema.
Dice, en comunión unos con otros en el partimiento del pan y las oraciones. Hechos 2, más abajo, 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ahí lo dice otra vez, unánimes, habla de una misma mente, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor, ¿quién? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, una misma mente, en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada, ahí está la palabra otra vez, protistemis, agregada al Señor. La palabra añadir que aparece ahí, ya la definí más o menos, o dije cómo se dice en griego, así creo, protistemi, significa agregar, significa poner más, significa sumar, significa crecer, significa aumentar. Tiene el sentido de una obra divina y espiritual que trae crecimiento al cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Pero si ustedes notan, pastores, ¿quién trajo el crecimiento? Dios, no el pastor. El pastor hace lo que diga el Señor y el Señor se encarga del crecimiento. La idea aquí es que como pastores, repito, no fuimos llamados a acumular números de ovejas. El propósito de un pastor no es enfocarse en los números de su congregación, sino enfocarse en pastorear lo que Dios añade a su redil. Las familias que entran por la puerta de tu iglesia local, atenderlas. Ese es el pastorado. Tratar de ver su necesidad, atenderlos espiritualmente. No atender sus necesidades seculares. De repente hay ovejas que dicen, pastor, necesito un consejo. Quiero vender mi casa y no sé si la venda o no. Y el pastor está pensando en el diezmo, ¿verdad? Y dice, sí, véndala, hermana. No, yo le digo, no, yo no soy real estate, yo no trabajo en bienes raíces, mi trabajo es pastoral. Hay veces que me preguntan cosas que yo sé la respuesta, preguntas seculares, y sé la respuesta y no la contesto. ¿Saben por qué lo hago? Para no abrir una puerta y me sello un consultor financiero o de bienes raíces. No, yo soy el pastor de la iglesia, no estoy ahí para otra cosa. Yo le digo, no, vaya donde un experto, yo no sé de eso. Bueno, la idea aquí, mis hermanos, pastores, es que estamos para atender lo que Dios añade a la iglesia. Si te mandó una ovejita, sé fiel con una. No seas fiel para que te mande 5, sino fiel porque tu Señor que te salvó, te puso, te confió el ministerio y a Él tú te debes. ¿Qué pasa si tú, un ejemplo, ¿no? El Señor te llama como pastor, tiene 4 ovejitas y abres la iglesia y al otro día viene el rapto? ¿Qué sucedería? ¿Serías fiel ahí con 4? ¿O dirías, bueno, nada más son 4, cuando vengan 100 yo soy fiel? Bueno, ¿qué pasa si viene el rapto al otro día con tus 4 ovejitas? ¿Qué le vas a decir al Señor, como el pastor decía? ¿Le diste su palabra? De nada sirve, mis hermanos, que vengan muchas ovejas a la iglesia que pastoreamos si no podemos retenerla en el redil. Si no podemos atenderlas y se queden allí para que podamos cuidarla. Yo pienso que creo que ya estamos muy llenos de teología, de conocimiento bíblico. Yo creo que estamos rellenos de conocimiento.
Creo que nos hace falta mucho aprender a pastorear. Yo diría que en vez de ir a un instituto bíblico, a un seminario, mejor vamos a ir al campo a mirar cómo los pastores, los que son pastores literalmente, aprender de ellos. ¿Por qué? Porque no sé si usted se da cuenta que no existe un libro que enseñe a pastorear. Usted quizás ve en la portada que diga, ¿cómo pastorear una iglesia? No existe eso, pastores. Hay libros de teología, hay libros de hermenéutica, hay libros de homilética, pero el pastorado se aprende pastoreando. ¿Cómo se aprende a pastorear? Pastoreando. No hay libros para aprender a volar el avión, el libro te enseña la técnica. Es cuando con esa técnica te montas en el avión y aprendes a volar. El pastorado se aprende pastoreando. Claro, la palabra es el principio, la palabra es el fundamento. Primera de Pedro 5, acompáñenme allá, versículo 2. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Pedro fue el pastor a quien el Señor le dijo en Juan 21, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que me amas. Le dijo que apacenta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacenta mis ovejas, le decía. Y todo tiene que ver, el apacentar tiene que ver con la palabra. Dice 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios, el rebaño podemos decir, que está entre vosotros. Pastor, ¿entiendes la palabra entre? Miren, cuando yo trabajaba en el área secular, yo me convertí al Señor y comencé a predicarle a mi jefe. Yo trabajaba en el área de pintar las motocicletas, así, de hacerle como el dibujo de fuegos y todo eso. Ese era mi trabajo, aerografía. Y mi jefe era el dueño de un taller de motocicletas donde venían los clientes y ahí yo las pintaba. Recuerdo que conocí al Señor estando ahí y yo era un poco irresponsable antes de Cristo. Quedaba mal, llegaba tarde al trabajo, todo eso. El punto es que le comparto a mi jefe y como decimos, solemos decir, me lo gané para el Señor. Él es griego, pero es más americano, su familia es greca. El punto es que me lo dejé de ver por un tiempo, unos meses, ¿verdad? Él cayó en bancarrota con su negocio, nos separamos, manteníamos un contacto por teléfono nada más, pero un día me llama. Me dice, Fleming, quiero que me acompañes a una iglesia que me invitaron. Ahí fue que me di cuenta que ya el Señor estaba obrando en él. Me dice, quiero que vengas conmigo a una iglesia que me invitaron, quiero que tú la supervises a ver si me conviene. Ahora, acuérdense que él era el dueño del taller de motocicletas. El día que fue a la iglesia, el pastor tenía una Harley Davidson de ilustración en la plataforma. Y llegó él y comenzó a llorar, dice, no puede ser, o sea, su trabajo era arreglar las motocicletas. Ese día era una iglesia mega, una iglesia americana, mega iglesia, allá en Nueva York. Y tenía una Harley Davidson en la plataforma. Y cuando yo llegué, digo, wow, o sea, el tema, no se me olvida, hace ya años, fue del pastor, era burbujas de jabón. El pastor predicó de eso, porque mi jefe había perdido todo, se quedó sin nada. Y el tema tenía que ver, burbujas de jabón, con que todo en la vida es vanidad. Todo se pierde, todo se va. Y él lloraba y lloraba. Ese día se convirtió al Señor. En esa iglesia se desarrolló, lo discipularon, llegó a ser pastor. Pero un día me llama, antes él se mudó a la Florida, y me llama que se iba ahí, se quería despedir, me quería ver. Y cuando lo fui a ver, fuimos a un diner a comer y desayunamos ahí, me dice, no, me salí de la iglesia. Digo yo, ¿qué pasó? Dice, no, descubrimos que el pastor nada más estaba enfocado en números, nada más quería gente. Se desvió el pastor. Y me dice, el pastor de la iglesia vivía en Michigan y viajaba los domingos en avión nada más a predicar y se iba. Imagínense. Me dio tristeza y alegría. Tristeza por lo que pasó en la iglesia, pero alegría de que mi amigo pudo discernir eso y salir de ahí. Yo dije, wow, mira, el Señor le dio discernimiento. Pero este pastor, Pedro, dice aquí, apacentad la grey de Dios que está ¿dónde? Entre vosotros. Entre significa que el pastor está entre las ovejas. Que el pastor debe oler ¿a qué? A chivo, ¿verdad? A oveja. Dice luego, cuidando de ella, no por fuerza, no obligándolas, ¿verdad?
sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, puedo agregar, no por motivos deshonestos. Porque algunos dicen, no, yo el dinero no me interesa. Sí, pero a veces hay motivos escondidos e infectamos la iglesia, espiritualmente hablando. Sino con ánimo pronto, es decir, siendo diligente en lo que tenemos que hacer. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no abusando. El pastor, digo esto, pastores, no somos los jefes de la iglesia. No somos los mandamás. Debemos ser el mayor ejemplo de siervo y humildad. Ese es el ejemplo que nos vamos a reproducir y la gente va a hacer lo que ven en nosotros. Si somos pastores arrogantes y todo es sírveme a mí, así va a ser la iglesia. Pero si la iglesia ve que el pastor siempre está ahí, diligente, sirviendo, disponible, ama las ovejas, la iglesia se va a reproducir en su pastor. Y eso es parte del discipulado, no solamente enseñar con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. Sigo leyendo. Dice luego el texto, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. ¿Se imaginan aquel día, pastores? Pastor Chuy decía que le regalaron unas medallas. Y no me imagino, a mí me dio deseo de llorar cuando escuché que el pastor decía eso. Se me aguaron los ojos. O sea, fue algo tan bonito. Pero se imagina el día que nos entreguen a los pastores la corona de la fidelidad, por así llamarle. La corona que dice Pedro, el pastor de pastores, que te va a llamar tú Abelardo, tú Joel, dos Joeles hay aquí. Pastor Chuy, Pastor Chava, David, pasen. O sea, va a ser una cosa impresionante, un tipo graduación, pero a los fieles, a los que le dimos la palabra de Dios a las ovejas. Bueno, ¿por qué hay pastores que no cumplen con su llamado? Es una pregunta importante, ¿no? Hay muchas razones, pero el origen es un problema del corazón. Y no estoy hablando de cardiología, sino del corazón espiritual, del deseo del corazón. Hay 3 cosas esenciales que un pastor necesita para pastorear la iglesia del Señor al cual fue llamado. Número 1, cada pastor debe tener un corazón conforme al corazón de Dios. Cada pastor debe tener un corazón que ame lo que Dios ama, que busque lo que Dios busca, un corazón conforme al de Dios. Esa es la oración debe ser la oración de cada pastor. Es mi oración. Señor, dame un corazón que ame lo que tú amas. Hago una pregunta, pastores. ¿Algún pastor aquí ha orado alguna vez por dolor? O sea, pedirle a Dios, dame dolor por las ovejas. ¿Alguien ha pedido al Señor en oración? Bueno, yo le he pedido al Señor que me dé el dolor de las ovejas en el sentido, acuérdense que las ovejas no son nuestra familia. Son personas extrañas que llegan a la iglesia y para que nos interesemos en atenderlas y amarlas, tiene que haber, dice la palabra, que el amor es sufrido. Y yo, Señor, dame dolor por tus ovejas. Ayúdame a sentir un poquito nada más del dolor de las ovejas, para yo no ser indiferente a su necesidad. Que me duelan tus ovejas, que me duela lo tuyo, Señor. Pedírselo al Señor, porque no, de fábrica no venimos amando a todo el mundo, especialmente ovejas difíciles. Número 2, un pastor para pastorear debe depender de la suficiencia de la gracia de Dios. ¿De qué, pastores? De la gracia de Dios. Para mí ha sido una tremenda bendición entender esto. ¿Saben por qué? Porque en el ministerio hay cosas que le conciernen al pastor. Hay cosas que le tocan al pastor hacer. Dios te dice, pastor, haz esto. Pero hay otras que les toca a Dios hacerlas. Entonces no tenemos que hacer el trabajo de Dios. No debemos hacer el trabajo de Dios, sino el que Dios nos delegó. Atiende la oveja, aconséjala, enséñala. Ese es nuestro trabajo. Mi trabajo no es convencer a la gente. Mi trabajo como pastor no es convertir la gente. No es nuestro trabajo, pastores. Hay un trabajo que nos resume y es pastorear nada más. Predica la palabra. No es mi responsabilidad, después que yo predico el mensaje de Jesús, que la gente no se convierta o que no cambie. Ya yo hice mi parte y esa es la parte de cada pastor. Por eso debemos de depender de la gracia de Dios. Por gracia nos llama, por gracia nos usa el Señor
Y por la gracia de Dios, la gente también se convierte, ¿no? Número 3, cada pastor debe permanecer en la palabra de Dios, no salirse de ahí. Ahora, no sé si todos entienden lo que significa salirse de la palabra, porque algunos piensan que nada más es aplicar cosas de un libro. Pero acuérdense de esto, pastores. Debemos de crecer en el entendimiento que Jesús les dejó a sus discípulos. ¿A qué me refiero? Que todo el consejo bíblico, todo lo que el Señor nos dejó en su palabra, tiene una intención. ¿Cuál es? Salvar al perdido, discipular al salvado. Repitan conmigo. Salvar al perdido, discipular al salvado. En eso se encierra la iglesia, por así decirlo, si quiero resumirlo, ¿no? Bueno, un pastor debe tener una sola preferencia por encima de todo, y es cumplir con la encomienda que Dios le ha llamado. La encomienda de predicar la palabra, la encomienda de lo que dicen las Escrituras. Hacer exactamente lo que el Señor le llamó a hacer, ni más ni menos. Si nosotros, pastores, por hacer lo que Dios nos manda hacer, la iglesia no crece, podemos descansar. Si hacemos lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Bueno, Hechos 20, versículo 28. Hechos 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Bueno, este texto dice que no fue Casa de Oración que te llamó como pastor. Como pastor te llamó el Señor. ¿Están de acuerdo, pastores? El Señor nos llamó. Pertenecemos, como decía John, al mover de Casa de Oración, al propósito que Dios estableció en las manos de Chuy como Casa de Oración. Pertenecemos a esa organización o a esta. Pero nos llamó el Señor, nos estableció el Espíritu Santo. Dice luego, y la palabra para es el propósito, para apacentar la iglesia del Señor. Y luego nos habla del peso de responsabilidad, la cual Él, Jesús, ganó por su propia sangre. Imagínense que un amigo tuyo, ¿verdad? Alguien conocido, te dé una cajita pequeña y te dice, ¿me puedes guardar eso en tu casa? Dice, sí, claro, vale $20 millones eso. Y dice, ¿cuánto? No me voy a comprometer. Bueno, el Señor dice que nos llamó para pastorear las ovejas por la cual Él derramó toda su sangre. Eso es algo que hay que cada día recordarlo, pastores, para no minimizar el pastorado. Pablo une dos cosas aquí. Quiero que noten esto porque es importante. Pablo une el corazón del pastor con el cuidado del rebaño. Si usted mira el texto, dice, mirad por vosotros y mirad por el rebaño. Bueno, el pastor debe mantener un ojo en su propio corazón. Es decir, la ovejita que el pastor más tiene que cuidar, o de la que más se tiene que cuidar, ¿cuál es? De ti mismo. Pablo le dice a los pastores, mirad por vosotros, guarden su propio corazón y por el rebaño. Hay una conexión, hay una correlación entre el corazón del pastor y cómo administra la iglesia. Es como le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Notan la conexión? Igual que en Hechos 20:28. Cuida tu corazón para que no se desvíe, porque si se desvía el corazón del pastor, ¿qué más se desvía? La iglesia. Una iglesia con un pastor que tiene un corazón desviado es una iglesia desviada, porque quien enseña, quien administra, quien decide en la iglesia es el pastor. Y aquí Pablo le recuerda a Timoteo, cuida tu corazón, pastor. ¿Por qué? Porque el corazón está ligado a la iglesia que pastorea. En pocas palabras, Pablo le dice a Timoteo, guarda tu corazón, Timoteo, para que no te desvíes de la sana doctrina de Jesús. Un corazón desviado, repito, desvía la doctrina y luego desvía la iglesia. Bueno, otro principio pastoral lo encontramos en Proverbios 27:23.
Dice, es un verso muy corto. Dice, pastores, le agrego yo, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Bueno, hay una tarea ahí. ¿Cómo conocemos el estado de las ovejas? ¿Cómo sé la condición espiritual de los que llegan? Hace unos días, hablando con el pastor Toño Ortiz, yo le comentaba que, no sé, a veces el Señor me habla por imágenes, no sé si es porque dibujo, no sé, pero veía una imagen de casa de oración mientras yo estaba en la iglesia donde pastoreo, como si casa de oración fuera como una de esas tiendas que establecen en medio de la guerra y reciben a los soldados heridos, que a veces vienen sin piernas, así heridos. No sé si han visto en películas que hay como esos pequeños hospitales o la Cruz Roja y están en medio de la guerra. Y vienen los soldados heridos y vienen, lo traen ahí y vienen al área de traumatología y vienen todos sin piernas así. Y yo me imaginaba que las personas que llegan a casa de oración son gente dañada. Pastores, no tengo dudas que en la gran mayoría que llegan a sus iglesias, sus congregaciones, son gente diciendo, es que donde yo estaba, yo recuerdo una vez, una familia me dijo, pastor, de la iglesia que salimos, el pastor nos quitó el anillo de boda y el carro. O abusos de todo tipo. O sea, amanecería yo hablando de todo lo que uno escucha. Pastor, el pastor donde yo estaba hizo esto, abusó de no sé quién, o sea, y la gente llega, pastores, a nuestras congregaciones mirando el mensaje así, esperando una cosita así para salir corriendo o no sé, porque fueron tan heridos, tan dañados, que nos toca a nosotros ahora sanar la pena y quebrada. Nos toca ahora pasar tiempo, orar, tener paciencia, identificar la necesidad y el estado del cual el proverbio nos habla. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Cómo vas a pastorear tu iglesia mirando otras iglesias en el YouTube o otros métodos? Es que el pastor que predicó ahí, su iglesia tiene 10,000. Voy a predicar esa serie en mi iglesia. Pregunto, ¿la necesita tu iglesia esa serie? ¿O ese tema o esa predicación? A lo mejor no. A lo mejor, ¿verdad? Como la idea de que vas al médico y vas al doctor de cardiología y el doctor te dice, con un dolor que tienes en el corazón, te manda donde el dentista. Y dices, no me duele una muela, me duele el corazón. Me va a dar un infarto y te manda al dentista. Bueno, así pasa espiritualmente, pastores, cuando no predicamos en nuestras iglesias lo que necesitan las ovejas que están a nuestro cuidado. Amén. Me ha tocado hablar con pastores que me dicen, pastor, yo a veces no sé qué predicar. Y yo le digo, ¿y cómo, de dónde saca los temas? Dice, no sé, a veces veo una enseñanza en YouTube o a veces leo la Biblia y me llega alguna idea, digo yo. Y me pregunta a mí, me dice, ¿y tú, pastor, de dónde sacas los temas que tú enseñas? Le digo, de las ovejas. Me dice, ¿cómo? ¿De las ovejas? Claro, las ovejas te dicen o te muestran su necesidad, ¿sí o no, pastores? ¿No? ¿Sí o no? ¿Tienen sueño? Vamos a terminar, Padre. Las ovejas son las que nos dejan saber, no es que nos los dicen, es que por el cuidado pastoral nos damos cuenta de la necesidad en la iglesia y de eso debemos hablar. Usar la palabra para sanar, instruir, edificar. Miren, un pequeño testimonio. Nosotros damos un discipulado virtual a los congregantes, nada más que pastoreamos, nada más a congregantes. Y recuerdo que tuvimos el segundo trimestre, lo terminamos hace unas semanas, y la última enseñanza yo estaba enseñando bajo el tema, escuche bien, el evangelio para principiantes. Eso estaba enseñando, cosas básicas. La razón por qué traemos esas enseñanzas a un gente que tiene años en el evangelio es para depurar y limpiar su oído, porque en la otra iglesia le decían, el Señor te quiere bendecir, y ya lo confunden con que van a decretar y van a declarar y lo malinterpretan en su cabeza porque lo dañaron. Bueno, el último día de la clase yo les di un tiempo para que dieran testimonio de lo que aprendieron en esa enseñanza.
Una hermanita que estaba allí estaba llorando como una niña y decía: ay, pastor, yo tengo 20 años en el Evangelio y yo nunca había escuchado esto. Y a mí me daba deseo de llorar. Yo decía, yo no estaba enseñando teología sistemática ni nada profundo, el Evangelio para principiantes. Y esta hermana lloraba, yo no había escuchado esto y yo no enseñé nada extraordinario. ¿Se imagina cómo llega la gente a la iglesia? Llegan personas diciendo, yo tengo 14 años y eso que usted predicó nunca lo había escuchado en mi vida. Y son temas sencillos, no son temas de cosas así profundas que son para doctores en teología, ¿no? Las mismas ovejas, pastores, muestran su necesidad. De allí traemos los temas de la iglesia. Claro, Dios nos habla a veces, nos muestra en oración, pero mayormente es mirando la necesidad. Cuando tú vas al supermercado, ¿cómo sabes lo que te hace falta en casa? Bien sencillo, abres el refrigerador. Bueno, tu iglesia, pastor, te va a decir lo que necesita. La misma queja, la consejería, ver de dónde vienen, todo eso, te van a sobrar los temas y las series, te van a sobrar. Pero no pongamos la vista en otras iglesias y nos enfoquemos nada más en lo que están enseñando por allá que no aplica a tu iglesia. Bueno, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. 1 Timoteo 6:3 dice el apóstol Pablo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta palabra o frase, doctrina que es conforme a la piedad, significa que todo lo que enseñemos en la Biblia, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo, todo tiene que llevar la dirección de que el oyente se parezca más a Cristo. Esa es la idea. Que todo lo que yo enseñe en la Biblia, no importa que sea de Apocalipsis, de Génesis, todo tiene que llevar una dirección para la transformación del corazón del pecador, que nos parezcamos más a Jesús. Prácticamente estudiar en el Antiguo Testamento, ¿dónde está Jesús en Oseas? ¿Dónde está Jesús en Génesis? Toda la Biblia es Jesucristo, hermanos. Pero ¿dónde encontramos más concentrado, más sencillo la enseñanza de la doctrina? En el Nuevo Testamento, en las cartas pastorales en este caso, en las epístolas para las iglesias. Ahí encontramos la respuesta. Dice el texto, dice, y la doctrina que es conforme a la piedad, dice, el que no se conforma, claro, dice, nada sabe, está envanecido, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, escuche bien, nacen. El que se desvía de la sana doctrina, fíjense, luego le nace del corazón envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, es decir, no la entienden la verdad ni siquiera, que toman la piedad como fuente de ganancia. Usted, a esa palabra fuente de ganancia, no solamente es dinero, sino todo lo que te beneficia a ti. Puede ser de manera egoísta también. Dice, apártate de los tales. Tus aspiraciones, pastor, o ambiciones influenciarán tus decisiones cómo administras la iglesia. Tu corazón es un reflejo de tu iglesia, o mejor dicho, la iglesia es un reflejo del corazón del pastor. Todo administrador de la iglesia de Cristo debe ser hallado fiel. Cuando surge la pregunta de cómo hacer iglesia, hay dos fuentes de donde podemos aprender a hacer iglesia. Número uno, sencillamente es la palabra. Esa es la principal, la palabra de Dios. Pero número dos, la misma iglesia te enseña a hacer iglesia. Estudiamos la Biblia y lo llevamos a la práctica en la iglesia, entre las ovejas. Y con el tiempo, aplicando los principios bíblicos, la misma iglesia te enseña a hacer iglesia. ¿A qué me refiero? Van a venir las consejerías. ¿De dónde vas a tomar para aconsejar? De la palabra. Va a venir la división. ¿Cómo vas a solucionar el problema de división? Conforme a la palabra. Viene necesidad de que no entienden algún principio bíblico. ¿Qué vas a hacer? Tomar de la palabra. Ahí está todo, pastores. No debemos de buscar otros libros, otros medios. No. Hace unos días, hablando con el pastor Chava, estaba en Nueva York, todavía hablábamos por teléfono.
entramos en un tema de una pregunta que quiero ir terminando y me gustaría que usted piense en esta pregunta. El pastor Chávez y yo coincidíamos en esto. Hay enseñanzas que solamente alimentan el conocimiento intelectual y hay enseñanzas que espiritualmente nos alimentan y nos edifican en el corazón o edifican el corazón. Información, nada de transformación. Pero hay una pregunta aquí, pastores. ¿Cómo podemos predicar un mensaje o mensajes que vayan al corazón? ¿Qué diferencia hay entre un mensaje de mucho conocimiento, el cual no es malo, no estoy condenando a aprender, y un mensaje que va al corazón? No hace mucho aprendí del pastor Chuy esa palabra, ¿verdad? Un mensaje pastoral. ¿Qué significa un mensaje pastoral? Pues es lo mismo decir un consejo paternal, cásimente. Tu hijo, tu hija tiene una necesidad y viene donde ti y te dice, papá, mamá, necesito ayuda. Y ahí le das un consejo para sanar, ayudar. La iglesia en sentido espiritual es lo mismo. Cuando escuchas a las ovejas, tienes paciencia y la misma consejería y la misma gente te deja saber de qué tiene necesidad. Y el pastor debe de tener esto claro de enseñar de manera espiritual al corazón. Hay temas que exaltan el intelecto, que dan mucho conocimiento y es bueno, pero no es lo más importante. Si yo les pregunto, pastores, si usted tendría que escoger entre el mensaje de la marca de la bestia o preparar a la gente para la persecución, ¿cuál traería? Bueno, el que anda buscando views en YouTube le pondría la marca de la bestia, ¿verdad? Y con el chip y todo eso. Bueno, usted va a notar que los temas sensacionalistas tienen millones de views, cientos de miles de visitas. Sin embargo, ponga ahí santidad, ponga formando el carácter. No pasan de 100, no pasan, porque no están interesados. La gente en la iglesia me dice, pastor, ¿cuándo va a hablar de la marca de la bestia? ¿Cuándo va a hablar del fin de no sé qué? ¿Cuándo va a hablar de la bestia? Y yo le pregunto, ¿cómo está la familia, hermana? Bueno, y el esposo, y los hijos. ¿Cómo está la oración? Ya entendí, pastor, gracias. El pastor tomaba un ejemplo de Jacob cuando se encuentra, lo voy a parafrasear por causa del tiempo, lo iba a leer en el texto, pero bueno. Cuando Jacob se encuentra de camino con Esaú, su hermano, imagínese que Jacob es una iglesia nueva, y Esaú es una iglesia ya madura. Por ejemplo, Casa de Oración Houston es la iglesia de Jacob. Casa de Oración Guadalajara es la iglesia de Esaú. Y viene Jacob, se encuentra con su hermano y, ¿verdad?, le pide perdón, le trae una ofrenda, un regalo, un obsequio. Esaú lo recibe y le dice Esaú a Jacob, sígueme delante, ¿verdad?, que yo voy detrás, prácticamente vámonos al mismo paso. Y le dice Jacob, ay no, mi hermano, no podemos, andamos con niños, ovejitas pequeñas, y si voy a tu velocidad, voy a tener prácticamente que arrastrar las ovejas. No, vete tú delante y yo me voy al paso de las ovejas. Si traducimos eso a las enseñanzas que traemos a la iglesia, no debemos, pastores, ignorar que a la iglesia llegan personas que no terminaron la escuela, que no saben leer. Y nosotros debemos de aprender a simplificar el mensaje para que todos entiendan. A mí me gusta enseñar mirándole la cara a la gente porque a veces digo algo, alguna revelación de Dios y digo, y luego me miran así como, y hacen así, digo, no entendieron y ya luego lo explico. Porque a veces Dios te puede enseñar algo, pastor, que es muy bueno, pero hay que llevarlo al 2x2 y hay que hacerle el avioncito a las ovejas. ¿Sí entienden lo que es el avioncito con la papilla? Bueno, estamos para eso, pastores. No podemos nada más predicar así mucha teología e ignorar a la gente que no tiene mucha, vamos a decir, nivel académico y se le dificulta. Por eso es que escuchamos que casi todo el mundo entiende al pastor Chuy predicando, porque es bien sencillo. Y yo quiero imitar en eso a mi pastor. ¿Cuántos quieren ser pastores sencillos que se entiendan sus enseñanzas? Yo quiero eso. Yo quiero, si me dicen un ejemplo, ¿no? Tú predicas como Chuy, digo yo, gloria a Dios. Es mi pastor.
Pero ahí está el corazón de Jacob, ¿no? No, las ovejitas más pequeñas hay que llevarlas al nivel de ovejitas pequeñas. No te enfoques en una iglesia que ya tiene años, que tiene miles de gente, porque si le traes todo ese conocimiento a ovejitas que no logran entender, la vas a arrastrar. Y a veces el crecimiento no viene, pastores, porque las ovejitas que vienen buscando que le lleven el avioncito a la boca, en la enseñanza me refiero, le pones un peso que luego se van a otra iglesia y se van más cargadas de como llegaron. Bueno, hay un principio que Jacob nos deja. Estamos para cuidar las ovejas, estamos para ir al paso de las ovejas, tener paciencia con las ovejas. ¿Son difíciles las ovejas? Pastores, pregunto, ¿son difíciles? Claro que son difíciles, pero para eso nos llamó el Señor, para ir con ellas, llevarla de la mano, tener paciencia, orar por ellas. Así es como somos de un mismo sentir, porque fue lo que Jesús hizo. Dice que se compadecía de las ovejas porque eran ovejas que no tenían ¿qué? Dice, como las ovejas que no tienen pastor. ¿Qué nos dice el corazón de Jesús ahí? El dolor de ver ovejas que no son pastoreadas. Bueno, el Señor nos ha llamado, pastores, a pastorear sus ovejas y nos llama. Es por eso que termino Juan 7:17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, pastores, ¿cuántos quieren glorificar a Dios? Bueno, ahí es donde vamos a recibir la verdad, porque Dios nos da la verdad al corazón. La teología va a la mente y el Espíritu te revela la verdad al corazón. Si el corazón está torcido, el Espíritu no te va a dar la verdad. Puedes leer la Biblia cuanto quieras, un corazón torcido no entiende, no recibe revelación, Dios no le habla porque está torcido. Pero un corazón que quiere agradar a Dios, Dios te va a revelar sus misterios para luego enseñarlo de manera sencilla a la iglesia, para la vida práctica. Jesús dice, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Póngase de pie, pastor, conmigo. Un momento, por favor. Lo más difícil de corregir en la iglesia, o la oveja más difícil, es corregir pastores. Y la razón a lo mejor es porque pensamos o que sabemos más que los demás o lo sabemos todo. Pero hace unos años atrás un predicador en inglés dijo, lo voy a decir en inglés, luego lo voy a traducir, dijo en inglés, it's a big blessing to have a teachable spirit. Él dijo, es una bendición tener un espíritu enseñable. It's a blessing to have a teachable spirit, dijo. Y eso a mí fue como que me lo sembraron. Yo dije, yo quiero ser un pastor enseñable. Yo quiero ser un pastor, no quiero ser un pastor que lo sabe todo, porque no lo sé todo. Cada día aprendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y yo creo que el Señor nos quiere ayudar, pastores. Él quiere trabajar con nosotros, quiere bendecir su iglesia, quiere sanar si hay heridas, quiere ayudarte, pastor, si tú sientes que estás estancado. Quiere llevarte de la mano como pastor para que tú lleves a la iglesia de la mano de manera espiritual. El Señor quiere hacer eso, pero el Señor, como la iglesia de la Odisea, te toca la puerta. No la puede patear el Señor. El Señor te invita. Si tú reconoces que necesitas enderezar, corregir, y aquí va a depender de ti, si te da vergüenza, pues no sé, yo estoy diciendo algo que el Señor pone en mi corazón, ¿no? Pero si quieres, ¿verdad?, comprometerte con Dios en tu corazón y decir, ¿sabe qué? He andado desviado de la enseñanza o he andado atendiendo otras cosas, no he hecho lo que tengo que hacer. Yo te voy a pedir que pase aquí y vamos a orar por ti, pastor. Yo sé que se toma uno para que rompa el hielo y luego vienen los demás. Pero no tengo dudas
el Señor pone en mi corazón que hay esa necesidad de orar por ti, para que te mantengas en la sana enseñanza. Y quizás no del todo estamos enseñando cosas raras, pero sabemos lo que hay en nuestro corazón. Nadie lo sabe más que tú. Y a veces buscamos ser admirados, buscamos las visitas en el YouTube o no sé. Y hay buenas enseñanzas, pero que quizás, aún siendo buenas, no son las que tu iglesia te está reflejando que necesita. Y yo quiero orar por ti nada más, bien rapidito. Yo sé que es cuestión de admitir, no vamos a obligar al que no quiere, pero ahí donde estás también, cierra tus ojos por un momento, pastor, y deja que el Espíritu Santo confirme en tu corazón esto que voy a estar orando. Padre, aquí estamos, Señor. Al ser pastores, yo sé que es difícil admitir algunas cosas. A veces estamos cerrados, a veces puede ser obstinación, a veces puede ser cualquier cosa, o a lo mejor, ¿verdad? No pasa nada, estoy bien y qué bueno, ¿verdad? Pero yo quiero, Señor, permanecer fiel. Yo quiero tener el mismo sentir que hubo en Jesús. Yo quiero tener comunión con mis hermanos. Yo quiero que como pastor, quiero crecer, quiero aprender, quiero corregir, Señor. Y sabemos que la unión espiritual viene cuando hacemos tu voluntad, Señor. El coincidir como pastores no es ponernos de acuerdo, sentido humano, sino estar en su palabra. El Espíritu nos une, somos de un solo Espíritu. Venimos de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, pero aquí estamos, Señor, unidos en un espíritu, Señor. Y te pedimos que podamos continuar predicando tu palabra, Señor, sin salirnos de ella, Padre, para que podamos ver tu gloria y el fruto en nuestras ovejas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.